En la fascinante costa peruana se esconde un verdadero tesoro natural, un rincón del planeta protegido por el Estado, que no solo alberga una biodiversidad fascinante, sino que también cautiva con sus impresionantes paisajes que se extienden hasta el horizonte del océano. Dicen que este santuario formaría parte de un corredor biológico crucial, donde las especies andinas se entrelazan con la vida marina, creando un ecosistema único y vibrante. Esta reserva es otro testimonio vivo de la riqueza natural del Perú. La Reserva Nacional San Fernando, tesoro de la costa peruana. Más del 70% de la superficie del planeta es agua, y el 95% de esta se encuentra en los océanos. Si bien existen 5 océanos en el planeta, el Océano Pacífico es el más extenso. Y si este baña las costas de Japón, de Australia, frente a las costas de Perú, tiene 2 corrientes muy importantes. Una es una corriente de agua cálida que viaja de norte a sur, y la otra es una corriente fría, la corriente de Humboldt, que viaja de sur a norte. Y si esta es fría, es porque viene del sur, casi del Antártico, pero además viene de las profundidades del océano, haciéndola muy fría, pero a la vez hace que viniendo de las profundidades remueva el lecho marino y traiga los nutrientes hacia la superficie, haciendo de este mar uno de los más ricos de todo el planeta. Y esa riqueza en peces hace que tengamos esta gran diversidad de especies de aves. Para entender mejor sobre estas aves, conversemos con Paola Luyo, quien es parte del equipo del CERNAMP. Somos una de las 7 áreas marino protegidas que tiene Perú. Y en el caso de nuestra locura por las aves, ¿no?, que es en lo que enfocamos el programa, ¿qué aves son las más características en San Fernando? Un poquito guanáes, pelícanos, gaviotas extraños también nos llegan de pronto, y los pingüinos, ¿no?, que son los más carismáticos, ¿no?, que las personas dicen, quiero ver pingüinos, y sí los van a ver. Y en el caso del cóndor me dicen que tienen una población permanente ya de cóndores en la Reserva Nacional. Sí, puedo decir que son residentes. Si bien estos especímenes no están marcados, ¿no?, y digamos, de repente un nido cerca, no sabemos si hay un nido dentro de San Fernando aún, pero de repente hay una nidificación bastante cerca, ¿no?, y están en constante movimiento en toda esta zona, ¿no? Digamos que sí serían residentes de San Fernando, ¿no? Y sí, invitamos a la población de Nazca que pueda visitarnos, ¿no? Actualmente sí tenemos un tarifario, pero también hay días libres, ¿no?, de ingreso libre, que está a lo largo de todo el año, repartido en diferentes fechas, donde no pueden acceder a la reserva de manera gratuita, ¿no? Y está el personal guardaparque, que siempre les da una sensibilización ambiental cuando ingresan a esta zona. Adentrarse en esta reserva es sumergirse en un mundo de contrastes y maravillas. Desde las áridas llanuras del desierto hasta las escarpadas costas, cada rincón de San Fernando ofrece una experiencia única para los amantes de la naturaleza y la aventura. Nuestro viaje inicia en la ciudad de Nazca y a través de la icónica carretera Panamericana Sur, donde el sol pinta nuestro camino con tonos dorados, llegamos al kilómetro 447, donde se toma el desvío a la reserva. Y aunque el camino puede ser desafiante en algunos tramos, la promesa de descubrir la belleza de la reserva hace que cada obstáculo valga la pena. Al llegar al puesto de control Huaricangana, somos recibidos por paisajes espectaculares y una flora única, como las tilancias que decoran el árido paisaje del desierto.
Nos encontramos en el puesto de control Huaricangana, uno de los puestos que vigilan y protegen la Reserva Nacional San Fernando. Aquí el paisaje ya empieza a cambiar, es interesante porque tenemos dentro de todo el desierto unos pequeños parches de tilancias, ¿no? Estas plantas que son familia de la piña y que vamos a verlas un poquito más de cerca. Así que empezamos nuestra exploración. Estas plantas que pueden parecer secas y a veces podemos pasar con el carro y decir, están muertas, no. Son unas plantas, son tilancias que están dentro de la familia de las bromelias, es decir, están emparentadas con las piñas. El que ha podido ver cómo crecen las piñas crecen de una manera muy similar, y por lo que me cuentan, justamente en la temporada de más humedad, en la que hay garúas o bastante neblina, todas estas se ponen un verde intenso con unas flores rojas. Lo más importante es que los guanacos que se desplazan por acá se alimentan de esos brotes rojos. Entonces, si es que vemos estas plantas, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, porque es el alimento de los guanacos que habitan en esta zona. El desierto en la costa peruana se extiende desde muy cerca de la frontera con Ecuador y continúa por el norte del hermano país de Chile. Este desierto es el más seco del planeta junto con el desierto de Atacama, caracterizado por la aridez y temperaturas extremas. A pesar de esas condiciones, los desiertos albergan una variedad de vida adaptada a estas circunstancias, incluyendo algunas especies de aves que solo requieren de la suculencia de sus alimentos para poder hidratarse. Increíble. Los desiertos son un mundo fascinante, muy poco estudiado y del que tenemos mucho por aprender. Nuestra aventura continúa por esta carretera que nos llena de emoción, confiando que el gobierno regional pueda mejorar muy pronto este acceso para impulsar más aún el turismo en esta hermosa región. ¿A dónde nos estamos yendo ahora? Ahora nos dirigimos al mirador Punta Gallinazo, que es precisamente donde podemos observar fauna y donde los turistas pueden ver el pingüino de Humboldt, lobo marino, tanto el fino, el chusco y con suerte también el cóndor andino, ¿no? Entre otras aves por esa zona. ¡Nos vamos! Finalmente hemos llegado al puesto de control San Fernando, donde el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAM, desempeña un papel fundamental en la preservación de nuestro valioso patrimonio natural. Ahora es el momento de adentrarnos en la verdadera pasión que nos mueve, la observación de aves. Así que a dirigirnos hacia los espectaculares acantilados frente al mar, con la esperanza de avistar al majestuoso cóndor en su hábitat natural. Ya llegamos al puesto de vigilancia y control San Fernando. Desde aquí la vista es alucinante. Y bueno, nos vamos a buscar pingüinos, nos vamos a buscar nuestros cóndores, nos vamos a encontrar todo lo que la naturaleza nos quiere ofrecer el día de hoy. ¡Nos vamos! Desde el primer mirador, conocido como Punta Gallinazo, nos sorprende la belleza del paisaje. El nombre mirador Punta Gallinazo se entiende desde nuestra llegada. Y aunque son aves comunes, estas cumplen una labor muy importante para el equilibrio de los ecosistemas. Ahora entiendo por qué este lugar se llama Mirador Punta Gallinazo. Y si bien los gallinazos pueden parecernos muy comunes e incluso los vemos en las ciudades, son aves muy importantes para la ecología del lugar. Estos se van a encargar de comer animales muertos en descomposición, manteniendo el equilibrio y la limpieza del lugar. Y evitando así la proliferación de enfermedades que pueden ser dañinas para otras especies, incluyendo la nuestra. Y los cormoranes patas rojas son espectaculares, y ahí podemos ver un nido activo, lo que me hace sentir muy feliz, luego que muchos de estos murieron debido a la gripe aviar y al calentamiento de las aguas exacerbadas por el constante daño
que le hacemos a nuestro planeta. Uy, ese es un pequeño grupo de pingüinos. Y como nos dijo Paola, verdaderamente estas aves son muy carismáticas. El verlos caminar como niños pequeños con sus primeros pasos es fascinante. Pero no cabe duda que en el mar son nadadores extraordinarios, como este pequeño, que debe de ir en busca de alimento. Aunque a mí me estresa pensar que pueda quedar atrapado entre ese mar de algas. Sin embargo, su destreza lo hace superar todos los obstáculos. Esos que se ven ahí también medios raros es que están cambiando de plumaje. ¡Qué increíble! ¡Wow! Y esa pared del frente está repleta de zarcillos. Vamos a tratar de acercarnos un poco más para verlas a mayor detalle. Sí, efectivamente, son los formidables zarcillos, con esas plumas que salen de la base del pico y dan la sensación de que fueran una especie de bigotes. Y de la nada, nuestra emoción se dispara cuando vemos nuestro primer cóndor frente a nosotros. Creo que ni 20 minutos y ya hemos visto nuestro primer cóndor. El problema es la refracción calórica, no el calor que hace que se deforme un poco la toma, pero igualito es un cóndor que saca no más de 30 metros en el acantilado. No sé si llega a verse con esta cámara, pero el cóndor está acá muy cerca, a unos 15 metros quizás. Está que nos observa. Hemos venido con cuidado, no tratamos de asustarlo, tampoco no es invadir mucho su espacio. Estamos del otro lado de un pequeño cliff o acantilado. Y se siente seguro, se siente tranquilo. Las aves aprenden cuando hay lugares donde se les protege. Y este es uno de esos lugares especiales. Si bien la Reserva Nacional de San Fernando no tiene un fácil acceso como en otros lugares, está muy cercana a la ciudad de Nazca. Las carreteras son un poquito complicadas, pero vale la pena, definitivamente vale la pena. Ahora que la naturaleza siempre es impredecible, hemos tenido mucha suerte porque en menos de 20 minutos ya hemos podido estar observando un cóndor. Pero es lo bonito también, nada está escrito. Y ese es el reto que tenemos los amantes de las aves, los naturalistas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que precisamente en estos lugares el cóndor sobrevuela porque por allá se encuentra su mirador, su dormidero. La máxima cantidad que se ha podido avistar han sido 14 cóndores en un día. Y en la primera vez avisté 12, actualmente se monitorean 4, pero la presencia del cóndor es perenne durante todo el año. Ver un cóndor con el mar de fondo es todo un privilegio. Y por eso, mucho de este material se va para nuestro documental de cóndores que lanzaremos en el mes de diciembre de este 2024. No se lo pierdan. Ahora sí, continuaremos hacia la playa. Si la vista me parecía increíble desde los acantilados, acá esta se pone aún mejor. Aquí te sientes envuelto por los riscos y el mar. Una sensación inexplicable que solo invita a caminar, contemplar y agradecer. Esa de ahí es una pareja de ostreros. Son los ostreros americanos. Estos suelen estar más en la arena, pero acá también los podemos ver sobre las piedras. Y ahí hay un tercero. No sé si será el tercero de la discordia, pero ahorita son 3. Y ahí tenemos a otra especie de ostrero. Este es el negruzco. Y como pueden ver, la forma es casi idéntica a los anteriores, pero cambia el color de su cuerpo. Este es un día fabuloso.
pues ahora la naturaleza nos regala la mejor vista de un ave endémica de la costa peruana. A esta ave se le suele ver entre las orillas rocosas, volando o planeando sobre el agua, y de ahí que su nombre en inglés es Surf Cyclodes. Esta debería de ser el logo de alguna asociación de mis amigos surfistas. Un ave descrita por primera vez en 1892 y que la primera muestra para su estudio fue de las playas de Chorrillos en Lima. Cyclodes es un género compuesto por 6 especies en el Perú y me parece peculiar ver hoy a esta ave al nivel del mar, cuando hace poco vi al churrete real, otra especie de Cyclodes, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en un bosque de Polilepis en lo alto del Cusco. A medida que avanzamos por los senderos serpenteantes y los miradores escénicos, nos maravillamos con la diversidad de aves que llaman a esta reserva su hogar. Desde majestuosos pelícanos que surcan el océano, hasta coloridas especies que revolotean entre los acantilados. Cada encuentro nos deja sin aliento y nos conecta más aún con la belleza natural que nos rodea. Otro de los anfitriones de esta reserva son los lobos marinos, y nuestra experiencia mejora aún más en este sector, donde tenemos un mirador estratégico. En Perú existen 2 especies de lobos marinos y según su especie pueden llegar a pesar hasta 200 o 300 kilos. Si bien su alimentación comprende pingüinos y pulpos, la anchoveta constituye buen porcentaje de su dieta. Lamentablemente, en el 2020 su población disminuyó en un 14% en relación al 2019. Y hoy, luego de la muerte de más de 4.000 de estos por la gripe aviar e inanición en el verano del 2023, se estima incluso sea menor. Lo que nos recuerda la importancia de proteger su hábitat y, por supuesto, la gran importancia de las reservas como San Fernando. En este fascinante viaje a la Reserva Nacional San Fernando, hemos sido testigos de la extraordinaria diversidad biológica que este lugar alberga. Agradecemos a la Jefatura de la Reserva Nacional San Fernando por su apoyo para la realización de este episodio y por la incansable labor en la conservación y protección de este tesoro natural. Pero recordemos que la protección de estas áreas y en especial los océanos no solo corresponde al Cernam. Estos maravillosos cuerpos de agua son fundamentales para la vida de nuestro planeta y es responsabilidad de todos nosotros protegerlos. Anualmente se vierten millones de toneladas de basura, matando la vida de paraísos como este. Plásticos de un solo uso, que quizás compramos innecesariamente. Recordemos que cada acción cuenta y que juntos podemos marcar la diferencia. Ahora yo me quedaré contemplando este gran regalo que me brinda el planeta. Hasta nuestro próximo episodio.